Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la elaboración de este podcast referente al tema de dar sentido del deporte en un contexto social con un enfoque epistemológico. Mi nombre es Andrés David Delgadillo, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de la Facultad de Educación Física en la licenciatura en Deportes. Me encuentro aquí con mi compañero. Andrés Villarroel, también soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional en la Facultad de Educación Física en la licenciatura de Deportes. Bueno, pues entonces en este podcast queremos dar como una presentación al tema del sentido del deporte como estudiantes universitarios y pues abordaremos cosas, temas que hablen y nos hagan interpretar frente a lo tratado y para ello haremos uso de dos textos bases. El principal, pues, que es el poema de Pierre de Coubertin, Oda al deporte, y otro texto que es la ética del deporte, escrita o dirigida por Guillaume Turreau, en donde lo que trataremos de hacer es como extraer fragmentos para llevar a cabo un análisis y un pequeño debate con la idea de buscar ampliar nuestro pensamiento. También haremos pues como uso de preguntas hechas en donde buscaremos el cómo, cuál es, cuál, qué, por qué y para qué. A su vez, también ampliaremos bastante los conceptos a tratar con base en fuentes como los son los diccionarios etimológicos y también bajo los temas que se han abarcado durante las diferentes sesiones en el espacio académico, a la vez que trataremos de enfocarnos solo en el ambiente universitario, sino que también direccionar todos los temas tratados a un enfoque social y de transformación, que a fin de cuentas es uno de los aspectos que también se le dan validez al deporte, tanto en el poema de Pierre de Coubertin como en el texto de Guillaume Turreau. Sí, así es, compañero. Entonces, pues daremos paso a lo que sería la introducción de este podcast. Mm, Como sabemos, pues a lo largo del semestre hemos ido dándole un sentido a la relación de estudiante y el conocimiento, el cómo hemos ido aprendiendo y pues estudiado a través de espacios como filosóficos, pedagógicos, didácticos y pues hasta sociales, ¿no? En torno al tema base o algo principal que nos rige a nosotros, que es el deporte. Mm, Hemos ido buscando ese conocimiento y pues hemos tenido la fortuna de poder contar con diversos recursos que nos han brindado en las sesiones de clase, mm, el cual nos ayuda a ir encaminando nuestro pensamiento. Eh, Como mencionamos anteriormente, uno de esos recursos es el poema de Coubertin, ¿no? El cual nos permite dar como una mirada de relevancia o importancia y que nos permite como ir más allá de nuestro conocer y así como plantear nuevas estructuras de conocimiento en el campo pedagógico del deporte. Otro de los recursos que trabajamos fue el libro Ética del Deporte, en el cual también se plantea no solo el papel del deporte, sino su influencia en diversos momentos de nuestra historia. También destaca bastante el valor que en los dichos momentos se le dio, vinculándolo también con un proceso no solo físico, sino también de pensamiento. Sin mencionar que algunas de las herramientas que también se han utilizado a lo largo del desarrollo de estos ideales fueron a su vez algunas tesis doctorales de maestría y algunas revistas científicas con el fin de obtener una mayor amplitud de los temas que se van a tratar y no solo la susodicha amplitud, sino también tomar bases que validen ciertos esquemas o temas que han derivado de tratar esta información de determinada manera. Sí, sí, compañero, pues no sé, hemos venido como planteándonos preguntas mm, en las sesiones pues abordadas, eh, pues y una de estas es como cómo los conocimientos adquiridos
nos ayudan a modificar la manera en la que se llevan al cabo y se comprenden las acciones que realizamos diariamente. No sé usted qué, pues, como que piense de acuerdo a esto. Pues esta pregunta surgió principalmente como una herramienta de análisis y de cuestionamiento, valga la redundancia, en referencia a plantearnos no solo esos conocimientos en retrospectiva, analizarlos, sino también en tomarlos y tomar lo que ellos nos dejaron para tratar de preguntarnos en qué nos van a afectar, qué aspectos de nuestra vida eh, se van a ver encaminados de diferente manera eh, con base en estos conocimientos y cómo esto nos va a llevar a transformar las acciones que ya realizamos a cabo todos los días. Es una pregunta que básicamente surgió con base en una mirada posterior de lo que fueron muchos de los temas tratados y se le ha tratado de dar como un sentido por medio de esta pregunta en la cual tratamos de darle validez a lo que estos conocimientos nos llegaron a dejar. Ok. De acuerdo, compañero. Otra de las preguntas que tenemos es esta, que se planteó un poco distinta, que inicia en cómo ser pensante. ¿Cuáles son los aspectos que me llevan a tener la necesidad de entender el por qué y el para qué de lo que me rodea y mi propia interacción con ellos? Vaya, pues, ¿cómo te digo? Pues alguien que es pensante y que toma bases epistemológicas, mm, comienza a ver como en un trasfondo diversas situaciones, diversos contextos de la vida, ¿sí? Entonces comienza como a buscar por medio también de lo filosófico, de lo social, de lo humano, el por qué y también el para qué, ¿sí? Entonces comienza a darse como esas respuestas y comienza a ir jugando y a ir buscando esas respuestas. Eh, por eso es como importante y como una ayuda que nos da estas sesiones que tuvimos o que abordamos, porque como el mismo docente nos mencionaba, él buscaba abrir ese campo de conocimiento que tenemos a algo, a algo, a algo mejor, sí, a buscar esa mejoría en nuestra vida y en nuestro estudio. Bueno, compañero, también acá como otra pregunta que se logró plantear es, con base en un análisis y recolección de carácter epistemológico, ¿se puede justificar el porqué del actuar de diversos entes de nuestra sociedad, aunque estos actos sean cuestionables? Bien, pues esta pregunta surgió principalmente de ese análisis de la cara un poco mal vista de lo que es el aspecto deportivo y aplicándolo también un poco a todo lo que son algunos aspectos o acciones más bien de algunas personas de nuestro entorno, que si bien podríamos considerar que son cuestionables a su manera, no podemos también tacharlos de algo incorrecto. Se plantea también un poco esto direccionado un poco al aspecto deportivo en el cual prima principalmente lo que es el desempeño. Se tiende a demeritar mucho lo que es el valor del ser humano, pero también hemos de entender que esto no tiende a ser algo tan malo porque es esa misma necesidad de progresar la que alimenta no solo el espíritu del deportista para superarse día a día, sino también lo que es el pensamiento y el raciocinio de las personas hoy en día que buscamos siempre no solo prosperar y ya, sino que buscamos alcanzar el siguiente paso. Hemos de entender que también esto plantea el cuestionarnos en qué punto se cruza la línea entre lo que es aceptado y entre lo que es necesario en estos aspectos para cada persona.
una persona puede considerar que es necesario llevar a cabo determinada acción para superarse. Eh, y si bien en algún contexto se le puede condenar por llevar a cabo esta acción, a fin de cuentas también en esos contextos suele haber también cierto tipo de reconocimiento dado por aquellos que a su vez juzgan. Entonces, no es clasificar a esta gente como hipócrita, por decirlo de alguna manera, sino Sí. es determinar un poco también el hecho de que este tipo de acciones pueden ser cuestionables, pero también pueden llegar a ser válidas si se les mira bajo un enfoque diferente. Vale, compañero. O sea, que podemos como en una de las partes que mencionabas de que el querer salir adelante, sí, o sea, el querer como progresar, ¿no? O sea, lo podemos tomar como en el deporte, como alguien que busca siempre como esa obtención de un título y que lucha por ello. Sí, sí, podríamos decir que hasta cierto punto llega a realizar actos que se consideran aceptables para lograrlo, pero también ya a un nivel bastante alto. Ok, Se tiene que sacrificar incluso la salud, que es un aspecto que la verdad se ve bastante mal a los ojos de la sociedad, pero que también es la misma sociedad que cuando se alcanzan estas metas ovaciona a quien logró eso a pesar de lo que haya hecho para llegar ahí. ya, ya, sí, claro, ¿no? A veces por también como que nos sesgamos por querer obtener algo con mucho anhelo y descuidamos otros aspectos que son también de mucha importancia en nuestro entorno y en nuestra vida, ¿no? No sé si le parezca, compañero, pues comencemos a desarrollar pues como tal ya el contenido de este podcast. Sí, Entonces, me parece que es un momento adecuado, ya planteando un poco las preguntas base con las que vamos a partir. Creo que podríamos estar listos para iniciar. vale, pues nos vamos como a guiar del desarrollo que hemos dado a lo largo de esta materia que es con las unidades que hemos visto. Y pues un primer tema a tratar, aunque suene redundante, fue el tema del poema de Oda del Deporte. Yo creo que este poema lo ponían en la mesa como algo base, algo importante eh, para, para darle una vista diferente a la materia, ¿no? Mm, ¿qué nos contaba este poema? O sea, podemos comenzar a desglosar como los principales valores que nos expone. eh, Como en un principio, pues menciona la esencia de la vida, ¿no? Entonces, soluciona como nuestros problemas de la humanidad, trata de recuperar el valor perdido y volver a dar el sentido que merecía el deporte, ¿sí? Eso es lo que menciona ahí como en un primer inicio. Mm, Nos habla también de belleza, nos habla de un factor importante que es la audacia, en donde pues aquellos que arriesgan con prudencia y con inteligencia, lo que hablábamos anteriormente, son los valientes que logran grandes triunfos y metas para la vida y para el deporte. O sea, no solo es conseguir algo y sin importar todo, alguien audaz es capaz de controlar esos aspectos, esos varios aspectos que pues obviamente que conllevan una relación en torno a uno, en torno al humano. Eh, ¿Qué otro factor perdón, o qué otra parte nos habla el poema? El honor, la alegría. La alegría es, pues considero, no sé qué pienses, pero que es algo importante en el deporte, porque para muchos que practicamos algo deportivo es el de cambiar y transportar nuestro estado de ánimo a otro ambiente, pues mejor, sí. O sea, muchas veces como que cambiamos y pensamos, o sea, no como que cambiamos ese chip y nos enfocamos hacia la actividad que estamos haciendo. Entonces eso nos permite como cambiar nuestro estado de ánimo a algo que pienso en muchos casos es positivo, ¿sí? Esa alegría o ese cambio alimenta nuestra sangre haciéndola como más abundante y haciendo que esa práctica deportiva se vuelva muy buena. También algo que menciona el poema es el progreso.
y pues como suponemos en la belleza es el encargado pues como de perfeccionar nuestro cuerpo, ¿sí? Tanto en lo físico como en el interior. Y pues esto lo vamos observando en el paso del tiempo, teniendo pues como un orden con el que nos ayudará a tener una mejor salud. Mm, y pues no sé, también logramos abordar en este primer espacio, en esta primera unidad, mm, el texto de Guillem Thoreau, que es La ética del deporte, en donde nos permite dar una aproximación en el campo epistemológico, ¿sí? Un ejemplo de ello es la cita donde menciona que con muchísima frecuencia ocurre que los estudiosos pasan de largo ante el deporte, al mismo tiempo que sus protagonistas no reflexionan sobre una actividad. ¿Qué vemos ahí? Ahí podemos como inferir entre algo que es intelectual y algo que es el deporte. Otro aspecto que también hemos de destacar fue el trabajo realizado en la unidad 2 del programa, partiendo bajo la utilización de herramientas como lo son las matrices, eh, permitiéndonos desglosar de manera no solo un poco más profunda desde la perspectiva eh, de nuestro razonamiento, sino que también hacer lo que es no solo un conector, sino también un paralelo con lo que vendrían a ser ideas extraídas de determinados trabajos u obras en las cuales se puedan destacar algunos aspectos que se tratan, por ejemplo, en la primera matriz, en la que se desglosa principalmente, ya retomando con lo que mencionó mi compañero, eh, el poema Oda al Deporte, en el cual se extrae básicamente una descripción propia de lo que son los temas tratados en cada verso. A su vez también se desglosa todavía más a la hora de clasificar las palabras más importantes que se encuentran ahí y darles un significado etimológico, un tema que trataremos un poco más adelante. Eh, a su vez, el ejercicio de revisión documental se nos plantean, eh, se nos plantea la necesidad de realizar una consulta en otros medios eh, para encontrar aquellos que le den cierta validez a lo que son los temas a tratar según nosotros y también destacados un poco más abiertamente en cada verso, como lo es, por ejemplo, eh, un aspecto que se extrajo, un fragmento que se extrajo de El significado de la victoria en los Juegos de Olimpia, los vencedores olímpicos, de Durantes, de la Universidad de León, en el Departamento de Historia, en el cual se destaca, relacionado un poco con el primer verso en el que se plantea el deporte como placer de los dioses y esencia de la vida, eh, y esa cúspide de alcanzar por parte de nosotros como seres humanos. En este fragmento se destaca, y lo parafraseo, eh, este ideal, esta ansia de sobresalir y brillar, heredada del concepto ético homérico, se concreciona con ahora en su misma ilusión de sobresalir en los certámenes deportivos en donde la gloria y la inmortalidad pueden llegar a través de la confrontación del agón. Aquí podemos ver no solo una relación directa con uno de los temas a tratar en el verso, eh, sino que se trata de encaminar cualquier análisis derivado del texto a validarse con otras fuentes de información que le den una razón de peso para su significado. Se busca también lo que es no solo hacer ese paladero, por ejemplo, como lo mencioné, con algunas herramientas u otros autores que hayan tratado temas similares y que podamos encaminarlos a, a lo que es el desglose del poema, sino que también lo que mencioné, se busca nuestra interpretación. Nuestra interpretación
parte principalmente de lo que despierta en nosotros cada verso, de lo que podemos determinar nosotros. Posteriormente a ello, como mencioné, las palabras clave se centran en desglosar incluso a menor escala, porque hemos de entender que al llegar a la menor escala en la que podemos entender la mínima composición de un texto, es por ahí por donde podemos partir a entenderlo de manera más profunda, no tan superficial en la que nos quedamos con un tema bastante estoico, sino que escudriñamos cada vez más en él para buscar hasta la más mínima gota de información que se pueda plantear. Y aquí se nos plantean dos posturas, como mencioné. Ese despertar ideológico que nos plantea con base en nuestra descripción de lo que pues, nos despierta el verso del poema, y Ujú. también con una mirada un poco más fría y más técnica, las referencias a otros trabajos académicos ya establecidos. Bueno, a su vez, asimismo, en la segunda unidad también tratamos por medio de otra matriz lo que fue la aproximación al Homo de cultivus postmoderno, en el cual se nos plantearon diversos temas, entre los cuales pues están, por ejemplo, las ideas construidas en torno al sentido y significado de la expresión deporte. Eh, este se trabajó principalmente por medio de identificar el enunciado y el discurso dado por Thoreau en su obra y partir de ellos para analizarlos de manera más personal, pero también manteniendo cierto carácter académico en el cual se busca plantear de manera un poco más estructurada esas ideas construidas partiendo del texto. Ya con los temas pues dados, se centraba principalmente en encontrar, como mencioné, ese aspecto del texto que valide ese tema, en el cual básicamente se destaque el tema ya mencionado, aproximándonos al texto de una manera ya poco más profunda al tener básicamente el tema a tratar ya identificado, solo que se busca encontrar la parte en la que éste se desarrolló. Se clasificó también lo que fueron los subtemas derivados bueno, de este tema principal, en el cual se buscaba desglosar si cabe más, como se mencionó, al tratar de hallar la unidad mínima de análisis que componen todo lo que es este texto, en el cual se partieron, lo que se partió el ideal, el concepto ideal de lo que fue el primer tema, y se derivó en tres subtemas en los cuales se constituyera al final de la identificación de los subtemas todo lo que en sí compone al tema de estudio. Y también se señaló, al igual que en la matriz anterior, lo que fueron las expresiones clave que más que nada nos den ese sentido un poco más a menor escala de lo que se trató de dar a entender. Ya con las palabras clave identificadas se pudo dar más sentido a lo que fueron los subtemas eh, de los cuales derivaron, y con los subtemas se realizó no solo un análisis más profundo del tema inicial a tratar, sino que se le dio un mayor significado del que se le podría dar con un análisis superficial en el que solo se analice él y no se desglose hasta la última parte de información que éste nos puede llegar a ofrecer. A su vez, también trabajamos en la unidad 2 un ejercicio en el cual, también tratándolo en una matriz, en la cual se estructura de manera más sencilla lo que son los temas y subtemas que se plantearon ya más desde una perspectiva propia. Los temas básicamente derivaron de nuestro análisis y raciocinio y de lo que el análisis del texto evocó en nosotros, en qué despertó en nosotros y qué tema en sí central fue el que nosotros planteamos derivado de este texto.
En el caso de nuestra actividad, pues el tema principal fue la incidencia directa del deporte y el juego en el cumplimiento de los papeles sociales de la persona, ya sean jóvenes, niños o adultos. A su vez que se busca pues esa aproximación cultural, dinamismo de la libre praxis deportiva en todos los ámbitos que compongan a nuestra sociedad, partiendo, pues, como mencionamos, desde la unidad menor, desde la menor unidad, lo que es el individuo en nuestra sociedad. Partiendo de este tema, se desglosaron tres subtemas en los cuales pues, se destacan lo que son el desarrollo intrínseco de las habilidades sociales, la práctica deportiva, que es una realidad. La práctica deportiva sí o sí tiene sus fundamentos en lo social, puesto a que se estructura bajo este panorama. Su buen funcionamiento, buena praxis se centra en lo que es el trabajo en equipo, eh, sea más o menos significativo en algunos deportes, sí o sí tiene un gran peso en cuanto a la estructuración de ellos. Otro tema derivado sería la libertad de la praxis deportiva por medio de la influencia educativa del juego. Y es que aquí es cuando debemos de entender que el deporte deriva del juego. El deporte es una derivación un poco más institucional, más estructurada y organizada de lo que es el juego, pero no por ello se debe meditar el juego en sí. El juego es el que da ese primer paso, esa aproximación del niño a lo que puede llegar a que puede llegar a convertirse en un deportista en algún momento. Y todo esto podemos entenderlo desde la parte más inocente de la infancia, libre, como lo es el juego, hasta la praxis más estricta y estructurada que tiende a ser en la adultez lo que sería ya la práctica deportiva, o ni siquiera la práctica deportiva, sino también el diario vivir que se estructura de manera más concisa, más metódica que lo que suele ser las primeras etapas de nuestra vida en la cual la libertad prima, o bueno, la libertad de comportamiento prima sobre nosotros con una mínima incidencia por parte de las figuras paternas en cuanto a limitarnos nuestro comportamiento, pero no comparado con lo que se debe respetar en cuanto a las normas que componen a nuestra sociedad. También el último subtema que derivó del tema central fue la cultura y la utilización del deporte como catalizador para la resolución de conflictos y la sana convivencia por medio de la profesión cultural. Y es que, como mencionamos, el deporte tiene su aspecto social, tiene su aspecto eh, de comunicación, tiene ese aspecto de unificación de los entes que componen a la acción deportiva y a mayor escala ya desde un aspecto más social a aquellos individuos que componen a la sociedad. También la cultura hemos de entender que incide en lo que son los comportamientos que se ven en una sociedad y hemos de entender que también el deporte genera esa aproximación cultural. Una cultura puede tener su deporte. Y si bien, por ejemplo, la aproximación no se puede dar con una mente fría, se podría dar por medio de la apropiación cultural de un deporte. Y ya con las mismas bases sociales que este deporte brinda, ya que vemos que es un patrón en cualquier sociedad, que el deporte propio de una cultura tiene ese aspecto social, se realiza ese conector de la persona con ese grupo cultural. Se elimina ese sentimiento de otredad del otro, básicamente de otredad con aquellos ajenos a nuestra cultura y se busca integrar por medio de la praxis deportiva, de su aspecto social, por último, de la aproximación a la cultura. Todo este tipo de temas también fueron tratados por medio de la consulta de tesis doctorales, de tesis de maestría y de ensayos y revistas científicas. Todo esto partió para generar pues, un análisis más estructurado de cómo estos temas pueden generar ese vínculo más directamente con el análisis informativo del primer tema y el tema central de esa investigación. Eh, por ejemplo, se buscó en una tesis doctoral eh, eh, el enfoque de las capacidades humanas que implica un proyecto de formación humanista que incluya la formación de sentimientos y emociones necesarios para la praxis democrática. Esto es formar para la reciprocidad.
la empatía, la compasión, la sensibilidad frente al sufrimiento del otro, el sentimiento de vulnerabilidad y el ideal de una necesidad mutua. Aquí podemos ver y destacar ese aspecto que se mencionó del desarrollo intrínseco de las habilidades sociales en la práctica deportiva. No podemos limitar este tipo de comportamiento de integridad social, de apoyo entre aquellos que componen determinado colectivo, como suele ser el equipo deportivo, sino que hemos de aplicarlo a un ambiente mayor, como lo es, pues, como se mencionó, la praxis democrática, en la cual también se debe tener esa conectividad social, esa estructura de compañerismo en la cual no nos ataquemos, sino que busquemos validar nuestras acciones en beneficio no solo del individuo, sino de la macroescala que este compone, que vendría a ser, a fin de cuentas, nuestra sociedad. Esto. Vale, compañero, realmente muy profundo, muy técnico, porque hemos visto mucho tema, hemos dialogado mucho con nuestro docente acerca de todos los temas que mencionaste, ¿no? Mm, Quería decirte que si podemos pasar como a las reflexiones, ya como para ir finalizando pues este podcast. Entonces no sé si quieras empezar la reflexión. Por supuesto. Eh, pues aquí podemos establecer que los deportistas deben ser personas que también tengan esa capacidad de razonar. No podemos desligar lo que es la praxis deportiva del razonamiento, porque hemos de entender que cualquier tipo de actividad ha de relacionarse directamente con el razonamiento, indiscriminadamente. Se justifica en la praxis deportiva también porque se le debe indagar, debatir sobre temas de manera filosófica. Por ello, es interesante que el tema tratar de texto de la ética del deporte no solo está en hacer ejercicio y no se quede como una actividad banal y vacía, sino que se implican muchos factores que fundamentan la creación de este tipo de actividades y se le da su respectiva incidencia en lo que es el razonamiento, el razonamiento que es una característica propia del ser humano. No importa si se está realizando la actividad más sencilla como si lo es, por ejemplo, comprar la comida, en ese aspecto también incluso se toman en cuenta diversos factores de razonamiento para darle sentido a la acción, darle un sentido, porque como seres pensantes, sea cual sea la acción, por más banal que parezca, nosotros tenemos y le damos una razón para llevarla a cabo, sea entretenimiento, sea disfrutar el tiempo de ocio, sea ampliar nuestros conocimientos o sea poner en duda los ya establecidos. Diría yo que este es uno de los aspectos que me ha dejado un poco el análisis y el desarrollo de la actividad del día de hoy. Vale, a mí como que esa reflexión que me generó esta actividad de hoy es como que eh, ser más consciente de nuestro papel y nuestro rol ante pues el gran reto de comprender la importancia de nuestras vidas, desde el conocimiento pedagógico, social y científico, eh, como mirar esa trascendencia de esa responsabilidad pues que debemos tener, ¿sí? O sea, debemos empezar a dar un discurso mm, argumentado en base pues a los temas que hemos tratado, ¿sí? Y pues ese discurso lo empezamos a formar y a estructurar eh, pues con ayuda de estos recursos que hemos mencionado y como que tener esa base principal por medio del poema de Oda al Deporte, ¿sí? Eh, Aparte que este poema pues nos puede ayudar a dar principios en la educación deportiva y a poder tener una intervención pedagógica en procesos de entrenamiento deportivo y a una proyección en una práctica deportiva. Aparte que pues
esas cosas, esa práctica o esa educación deportiva nos puede dar una alternativa a generar mm, una cultura de paz. ¿Sí? O sea, ahí intervenimos socialmente, a generar cultura, a generar proyectos, a generar ayuda a la sociedad. Em, pues no sé, o sea, pienso también que es eh, de importancia mm, mirar algunos conceptos pues que logramos abordar y que exploramos en diversos diccionarios etimológicos con el fin de pues de profundizar y dar un mejor entendimiento al contexto de nuestra epistemología. Esa epistemología em, que brindará como ayuda a ese proyecto o a ese enfoque que nos vayamos a ir, que nos vayamos a encaminar, ¿sí? Entonces, pues, no sé si me permitas, compañero, por lo menos tengo aquí una palabra que de pronto utilizamos mucho, mencionamos bastante, eh, que es el pensamiento, ¿sí? El pensamiento, pues, como tal, es la facultad o capacidad, pues, de pensar, ¿no? O la forma de cambiar ideas o un juicio en la mente. También tenemos otro significado de este pensamiento que puede ser el pensar correctamente en la perspectiva de Freire, es cultivar la humildad y el gusto de estar siempre aprendiendo en comunicación y solidaridad con los otros. Sobre todo, reconocer los propios equívocos y anunciar los aprendizajes que estamos construyendo en las relaciones con los otros y con el mundo. Es vivir los procesos humanos y sociales y estar abiertos para lo nuevo en la historia y en la existencia humana, sumergida en la propia finitud humana y en nuestro inecabimiento. Esta definición fue tomada del diccionario de Paulo Freire, es decir, en un entorno pedagógico. La primera definición que les di, esa fue más en un diccionario de lengua española, o sea, una definición más a lo general. Y bueno, pues también les puedo hablar de algo más al deporte, que como tal es la palabra deporte. En una definición general, decimos que es recreación, un pasatiempo, diversión o ejercicio físico. Pero ya si lo miramos en un diccionario o en un significado de las ciencias de la educación, podemos decir que el deporte se puede considerar como una parte específica de las conductas motrices y este tiene un valor social, de ser la forma más habitual de entender y practicar la actividad física en nuestro contexto social y cultural. En general, la valoración social de la práctica deportiva corresponde a planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad que no siempre son compatibles con la intención educativa del currículo escolar. El deporte en el área de educación física debe tener un carácter abierto, sin que la participación se supide de las características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios que discriminan y no deben responder a pensamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad. No sé, compañero, pues, ¿qué piensas o qué opinas también de cómo dar de importancia a conceptos que hemos abordado? No sé si tengas de pronto algún concepto a tratar o que quieras mencionar. Pues sí, de hecho va bastante encaminado a lo que mencioné previamente, que fue ese desglose hasta la mínima estructura, eh, y que llega a ser incluso más pequeño que las palabras que llegan a componer un tema, o bueno, que llegan a componer el ideal que compone un tema. Pues ahí podríamos destacar lo que es el significado de la palabra en sí, un significado que en este contexto lo damos de manera etimológica, o bueno, lo encontramos de manera etimológica. Una palabra que la verdad destaca bastante y se va bastante encaminada a lo que es la praxis deportiva es la tenacidad. La tenacidad, que la verdad, ya colocándola desde un significado etimológico, la palabra tenacidad expresa el empeño, la constancia y la obstinación. Viene del latín tenacitas,
o tenacitatis, que es la cualidad tenaz. Esta palabra deriva de tenax, tenacis en sentido primitivo, el que tiene fuerte tendencia a agarrar algo, sujetarlo, no soltarlo, tenaz. Es un adjetivo formado con un sufijo ax o as en castellano, de fuerte tendencia sobre la raíz del verbo tenere, sujetar, sostener, poseer, dominar, pensar. Y de este verbo poseen muchas palabras como tener, tenaz, tenedor, tenaza, tenis, atenerse, abstener, contener, mantener, sostener o rienda. Su raíz indoeuropea, tender, estirar. Aquí podemos ver ese significado que se le da a la palabra. Se desglosa hasta su más mínima implicancia y se da esa derivación que ha llegado a tener en muchos de nuestros aspectos. Se da también ese análisis de sus raíces, en el cual se le da un significado más amplio que solamente darle razón, eh, ser a esa palabra de una manera más literal, sino que se le da también esa variabilidad que a lo largo del tiempo se ha dado, como podemos ver. Esta palabra, tenacidad, pues ha derivado en muchas otras palabras que en sí comparten inicialmente esa característica de, de tener, de empeño, de constancia, de obstinación y de no soltar. Como podemos ver, pues la verdad da una mirada bastante amplia de cómo una sola palabra puede derivar en tantos, en un significado que abarque tantos aspectos y que al final implique tan diverso panorama de actitudes y actividades que se presentan en nuestro contexto actual. Ok, compañero. Creo que hemos el día de hoy abordado, tocado muchos temas de mucha importancia. Eh, creo, no sé, a mí me ha pasado que a lo largo de las sesiones tuve varios sentimientos encontrados, tuve varias reflexiones, tuve varios pensamientos filosóficos, varios pensamientos epistemológicos que me hacían mirar y tratar de encaminarme hacia nuevos pensamientos, hacia nuevas miradas de mi vida, ¿sí? Entonces, pues yo creo que por el día de hoy hemos concluido. Te dejo la palabra para que puedas despedirte. Bueno, sí, la verdad también la sesión de hoy ha sido bastante enriquecedora en cuanto a los aspectos que hemos tratado, que hemos recapitulado también. Y como mencionó, pues también se le ha dado pues significancia, se nos ha ampliado un poco el paradigma y se ha destacado también como eh, por medio de la utilización de algunas herramientas, de algunos textos, como por ejemplo la ética del deporte, podemos transformar, o bueno, podemos darle un sentido más amplio del que coloquialmente se le da a algo que, pues como él mismo dice, se considera en nuestra sociedad y se ha considerado a lo largo de la historia como algo, eh, tanto en algunos como algo banal o algo glorioso. Se puede desglosar hasta su más mínima eh, unidad de conocimiento y darle un sentido tan amplio que podría llegar incluso a abarcar cualquier aspecto en general. Y en el caso del deporte, principalmente lo que es el desarrollo social. Ha sido bastante curioso, pues la verdad, ver un poco como desde la perspectiva de algunos autores y también la consulta de algunas, desde algunas herramientas digitales, algunas herramientas de conocimiento básico o de consulta etimológica también, se le da un sentido tan amplio a un tema que, como mencioné, algunas personas consideran tan vacío, pero pues que nosotros también como estudiantes en específico de esta facultad, tenemos que darle ese significado tan fuerte que puede llegar a tener. Tenemos que entenderlo a un nivel bastante profundo y no quedarnos solo con ese aspecto tan superficial que se le queda a aquellos ajenos a este tipo de, pues, de carreras y
también tener esa capacidad discursiva de transmitirlo, de buscar darle ese sentido y no quedarnos solo con él, sino que debemos de entender que también como educadores debemos tener la capacidad de compartir esos conocimientos y de generar ese cambio a nivel social. Un cambio a nivel social que podemos ver puede partir incluso desde algo tan simple como lo es el juego, evolucionar al deporte y pasar a lo que es nuestra vida y nuestro contexto en general. Diría que la verdad la sesión ha sido bastante interesante. Eh, ha sido un gusto que nos haya acompañado, mi compañero. Y eso sería Placer. todo. Muchas gracias por su atención. Eh, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego y a continuación dejaremos pues las referencias de lo donde hemos utilizado varios conceptos, varios conocimientos para abordar, para abordar y para generar este podcast. Muchas gracias.